Queridos lectores, bienvenidos a esta feria del libro de San Miguel Allende. Y qué mejor lugar que San Miguel Allende para hablar sobre la independencia, y qué mejor compañía para hablar de este tema que mi querido amigo y colega, escritor e historiador Alejandro Rosas. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto en verte. Querido Luis, es un placer compartir contigo este escenario. Ojalá que la próxima vez sí podamos hacerlo en San Miguel, porque imagínate, si no tuviéramos la pandemia, estaríamos allá disfrutando de esa ciudad tan histórica, tan llenas de leyendas, de narraciones, de crónicas. Pero bueno, pues dadas las circunstancias, qué bueno que lo podemos hacer vía remota, y aquí estamos, yo muy contento para venir a platicar contigo de lo que yo acabo de hacer, publicar con ustedes recientemente, pero sobre todo la colección que está a cargo tuyo. Claro, es lo que nos reúne en este lugar virtual, pero en este lugar histórico, es hablar de tres libros de la colección Vientos del Pueblo, tres libros que tienen como tema central la lucha de la independencia. Ya regresaremos, si quieres, al ratito platicamos un poco de la colección en general, pero vamos a hablar de tres libros de la colección Vientos del Pueblo. El primero, La noche del 15 y la madrugada del 16, de Luis Castillo Ledón. El segundo, Los sentimientos de la nación y el sitio de Cuautla, de Heriberto Frías, y evidentemente de José María Morelos y Pavón. Y el tercero, de la autoría de la pluma de Alejandro Rosas, Leona Vicario, así, a secas, Leona Vicario. Son tres libros de divulgación, tres libros que queremos que llegue al mayor número de gente posible para conocer a tres personajes fundamentales de la independencia. Quizá o tres de los personajes más importantes de nuestra historia. Hidalgo, poco hay que decir, Morelos y Leona Vicario. Y vienen en este formato, en esta colección de divulgación masiva de gran tiraje, un tiraje muy grande y a precios muy baratos. Entonces, pues tú dime, Alejandro, ¿por cuál quieres empezar? ¿Qué quieres que platiquemos? Pues mira, creo que estamos en el lugar idóneo para hablar de la independencia, pero además para mí es todo un privilegio estar junto a dos grandes plumas de lo que ha sido. Yo bien podría decir que creo que también los inicios de la divulgación a principios del siglo XX, porque tanto Castillo Ledón como Heriberto Frías, pues se fueron haciendo en el periodismo, se fueron haciendo sobre la marcha, recurrían a archivos, pero al final sí las obras de ambos dejaron huella para la historiografía actual incluso, es decir, Castillo Ledón con su Hidalgo Vida del Héroe sigue siendo totalmente un referente y está dentro de los cursos de historiografía en las carreras de historia, y no digamos Heriberto Frías, que quizá lo más famoso que se conoce de él, aunque hay mucho, es exactamente los episodios históricos de donde sale esta parte que es el sitio de Cuautla. Y por otra parte, pues yo soy un autor de ya desde finales del siglo XX, pero en esta ocasión que me han dado ustedes la oportunidad y la invitación de escribir de Leona Vicario, yo creo que a pesar del tiempo que ha pasado entre Castillo, Ledón y Heriberto Frías y nosotros, estamos hablando de que Ledón y Heriberto Frías básicamente hicieron sus obras a finales del Porfiriato. Creo que siguen vigentes porque se convirtieron en cronistas. Por ejemplo, Heriberto Frías sabemos que fue militar y que le impresionó realmente la represión allá en Tomochic, y de ahí publicó casi clandestinamente Tomochic esta obra sobre la represión contra los indígenas yaquis en Sonora, y de ahí pues, fue expulsado del ejército, se volvió de oposición y escribió muchas otras cosas ya con un sentido histórico. Creo que es un muy buen intento de acercarnos a través de la divulgación a estos dos autores, ahora para los lectores del siglo XXI, en que ha cambiado muchas, digamos, de la cultura de la lectura, ¿no? Sí, claro, y bueno, qué bueno que lo mencionas. Dices, bueno, está Heriberto Frías y está Castillo Ledón para Hidalgo, y cuando nos dimos a la tarea de buscar algo en el mismo tono, algo parecido sobre Leona Vicario, no lo encontramos. Dijimos, o sea, nuestra intención era buscar textos de este estilo, de este tono, de divulgación, medio cronistas, de fácil acceso. Mencionabas el de Castillo Ledón, es un extracto de la vida del héroe,
es el extracto de la noche más importante de la independencia, la más simbólica, pero es un extracto de ese libro. Y cuando nos dimos a la tarea de buscar algo por el estilo para Leona Vicario, no lo había. Estaba como muy olvidada. Hay una gran biografía, una biografía, la de La de Genaro García, la de Genaro García, pero que tiene que esa sí envejeció, digamos. Si tú la lees y se las das a chavos a leer, a estudiantes de prepa, estudiantes de secundaria, envejeció y está repleta de frases, por ejemplo, como a pesar de ser mujer se enfrentó a, ¿no? Sí, claro. Y cosas así, y que no podíamos publicar eso con este sentido por supuesto que se puede publicar y que se debe leer y que se lee con interés, pero no con este sentido de conozcan al personaje, acérquense al personaje, vuelvan a un personaje, este nombre de calle, este nombre de ciudad, este nombre como de monumento, vuélvanlo como parte de su cotidianidad, y por eso y te invité a escribirlo, sabiendo que, pues que el tono en el que escribes tiene mucho que ver con eso, con la cercanía, con la gente, con contar un relato fácil de cachar, de agarrar, fácil de acercarte, fácil de respetando, por supuesto, la personalidad de Leona, pero acercándote a él. Entonces, esa es la razón de por qué están estos tres personajes, dos con historiadores y periodistas de principios del siglo XX y una con un historiador y periodista de principios del siglo XXI. Sí, efectivamente, para mí también acercarme a Leona Vicario, yo creo que hemos dejado de lado a muchas mujeres, pero mira, creo que lo importante que está sucediendo ahora es que no necesariamente tenemos que encontrar, y eso yo lo dije a lo largo de la campaña de prensa que hicimos a raíz de la publicación de Leona Vicario, no se trata de encontrar el equivalente en mujer de un Hidalgo, o de un Morelos, o de un Madero, o de un Juárez, porque difícilmente se pueden encontrar, dado el contexto en el que se ha desarrollado la historia de las mujeres y las propias mujeres dentro de la vida cotidiana y familiar. Sin embargo, creo que este tipo de mujeres que de pronto pudieron equilibrar esa parte de la vida familiar, doméstica, con esta otra parte de la vida política, que no son pocas, creo que es un buen momento para sacarlas a la luz. Yo debo de confesar, querido Luis, que cuando tú me invitaste a hacer Leona Vicario, tú y Paco Ignacio Taibo me invitaron. Creo que, o sea, desde luego, mi primera impresión dije, híjole, pues lo que sabemos de Leona Vicario, como bien lo decías, es quizá que lo grita el presidente en la noche del grito el 15 de septiembre, por ahí alguna que otra calle, alguna escuela que se llama Leona Vicario, pero realmente como que tenemos un acercamiento leve, tranquilo, muy, muy breve quizá a Leona Vicario. No obstante que creo que juega un papel fundamental dentro de su núcleo social, dentro de sus circunstancias, porque también no es la heroína de la patria, ¿no? Es la heroína de un momento en la Ciudad de México que es muy determinante y que además en una situación muy extraña, si vale la expresión, porque ella era una mujer que pudo haberse quedado perfectamente cruzada de brazos el resto de su vida, tenía una buena fortuna familiar heredada de su padre y de su madre, que además habían fomentado mucho la lectura en ella, y de pronto ella se ve totalmente convencida de lo que debía ser México, o sea, un país independiente. Entonces, a mí me gustó mucho como el reto, realmente yo no me había acercado mucho, salvo por, digamos, algunas lecturas donde siempre que hay una biografía de Morelos aparece Leona Vicario, siempre que hablas de Quintana Roo o de los constituyentes del 14 o del 24 aparece Quintana Roo, pero tenía que aparecer de algún modo Leona Vicario. Creo que esta fue una buena oportunidad para meterla de lleno a la discusión, a la divulgación de este tipo de personajes. Y lo que más me gustó es que por ahí hay una carta muy interesante, la ha publicado varias veces, está en el de Genaro García, también en esta revista de divulgación, Relatos e Historias, por ahí vi algunos autores que la han citado, que me pareció que era la manera de contarlo. Empezar con aquella famosa carta, donde Lucas Alamán, yo creo que andaba de malas, sería el Twitter de hoy en día, andaba de malas, quejándose,
porque de pronto la critica o le dice que realmente ella no tenía ningún mérito de haberse unido a la independencia porque lo había hecho por el amor que le tenía a Andrés Quintana Roo. Y ella pues responde con una carta impecable donde dice que no, señor. O sea, verdaderamente yo me uní porque creía en la causa, creía en la situación, en las circunstancias, y por ahí pone incluso de prueba que no tenía ni una sola carta de amor en todo lo que se le confiscó cuando la apresaron. Es decir, que reconoce de una manera total y absolutamente circunstancial que ella podía ser una mujer apegada, una mujer con principios, una mujer apegada a un proyecto, y en este caso el proyecto de nación. No, y es impresionante esta defensa, esta apología que hace de la participación, no solo de ellas, sino de las mujeres. Lo que dice, ¿por qué en otros países se reconoce y aquí trata usted, bueno, de decir que solo el amor nos es capaz de movernos? Sí nos mueve el amor, pero el amor a la patria. Y a mí me gusta mucho eso que haces de poner a León a contestar, de hacer que el primer eje del relato, de este relato que construyes, sea con la voz de la propia Leona. Y que además, bueno, si ahí está y es tan clara y es tan contundente su respuesta, me parece que es un gran acierto de este texto que escribiste, ¿no? Y como bien dices, Leona Vicario, no se trata de decir es la Hidalgo mujer o es Morelos mujer, porque tiene un papel completamente distinto, pero también es muy importante reconocer que ese papel no era un papel tan tangencial como nos hicieron creer a lo largo de todo este tiempo, ¿no? No es tan de adorno, no es tan intrascendente. Y además es una mujer que se juega la vida, la fortuna, la familia, todo en aras de una causa y que sus servicios son importantes, son muy importantes y que además no es tan sencillo rastrear estas biografías porque por lo mismo llevan muchos años pues de no ser mencionadas. O sea, estoy seguro que hay muchas mujeres más, muchísimas más, pero ¿de dónde sacas las fuentes? ¿De dónde sacas solo en menciones paralelas, en Exacto. notas al pie? Entonces, reconstruir una historia de estas mujeres fundamentales en la historia de México no es sencillo, no es una tarea sencilla, ¿no? Claro, yo creo que ahí hay una tarea fundamental para los nuevos, los historiadores que están estudiando la carrera, los futuros historiadores, o incluso los que ya terminaron y que andan buscando temas para no solamente lo que sería la historia de género, con esa especialización, sino también dejar de buscar, como dices, tangencialmente las mujeres y empezar a buscar archivos, en buscar correspondencia, porque desde luego yo creo que ahí hay una deuda pendiente. La historia, y tú lo sabes, Luis, ha sido contada desde una óptica de hombre, o sea, masculina totalmente. Claro, hay mujeres que están ahí presentes. En los últimos años ha surgido toda una corriente para reivindicar su lugar y su papel, pero aún así me parece que siguen siendo como de prontuario, ¿no? Las 1000 mujeres importantes en la historia de México, pero necesitaríamos biografías amplias, más de academia, académicas, donde se recurra a fuentes primarias y desde luego a la historiografía, pero por eso yo creo que en este caso, y yo así lo he dicho, Leona Vicario es como, ¿te acuerdas de aquellos libros que teníamos, el ABC de química o el ABC de física? Que era como yo lo digo así, este breve ensayo biográfico de Leona Vicario es una primera aproximación al personaje. Es simplemente como soltar 3 o 4 ideas principales que me gustan mucho de ella, como para provocar la curiosidad no solamente del lector, sino la curiosidad de los futuros investigadores, porque sí creo que Leona Vicario, así como muchas otras mujeres, sí dan para una biografía. Y tú pusiste, digamos que el dedo sobre la llaga importantísimo. No es una cuestión incidental, como dices, no era nada más, pues tengo el capricho de apoyar a la causa de la independencia porque mi novio está ahí. No, no era de que pasaban por el gasto semanal los insurgentes y ella daba. Puso en riesgo su vida, evidentemente, traficó correspondencia, traficó armas incluso, traficó bienes materiales que pudieran servir a los insurgentes, defendió, ayudó, o sea,
sabía verdaderamente que más allá del amor, si llegaba otra vez a encontrarse con Quintana Roo, porque se separan mucho tiempo antes de casarse, sabía que podía terminar su vida en cualquier momento, porque por ahí yo pongo en algún lugar de alguno de los primeros capítulos de Leona Vicario, que se entera del fusilamiento de otra mujer insurgente que era combatiente, y lo que hay que decir es que realmente las mujeres también podían ser fusiladas en esos tiempos, y ahí está el caso de Gertrudis Bocanegra. Entonces, sabía que no estaba jugando como a la heroína o, mira, como mi novio es interesado en la causa, yo también la voy a asumir, ni de chiste. Yo sí creo que ella, y por eso esa defensa tan encarnizada, estamos hablando ya de tiempo después de que termine la independencia, estamos por el año de 1830, es cuando defiende su participación con toda justicia y con toda razón de que se le reconozca no un reconocimiento público, sino que se le reconozca que una mujer puede tener principios y luchar por ese proyecto y luchar por esa causa, que en ese sentido, y me gustaría que saltáramos entonces a Morelos e Hidalgo, ahí sí es como Morelos e Hidalgo. O sea, Hidalgo defiende una causa hasta la muerte, Morelos defiende una causa hasta la muerte. Bueno, Leona Vicario la defendió hasta las últimas consecuencias. Ella no terminó frente al pelotón del fusilamiento, pero sí pasó las de Caín para defender esas ideas. Entonces creo que cuando menos esa sería nuestro denominador común en cuanto a estos personajes de la Guerra de Independencia. Sí, por supuesto. No terminó fusilada, pero se la jugó como si, o sea, pudo haber terminado. Tú mencionas a Gertrudis, pero también muchas mujeres anónimas que fueron pues fusiladas o apresadas o vejadas pues en la lucha contra los insurgentes. Se tienen algunas datos, por ejemplo, de las terribles represiones en Valladolid o en Morelia o en Guanajuato. Ahí Y perpetradas por Iturbide incluso. Por Iturbide, por ejemplo, ¿no? Y una cosa que mencionaste que me parece muy importante decir, este es un primer acercamiento. Esa es la idea de Vientos del Pueblo. Por supuesto, Vientos del Pueblo no es para que conozcas al personaje y ya, y aprendas todo, sino es para que te enganches con el personaje. Claro. Es como un anzuelo para que digas, qué interesante Leona Vicario, vamos a ver, vamos a buscar, vamos a tratar de saber más. Qué interesante la noche del 15, la madrugada del 16, pues hay un libro completo sobre la vida de Hidalgo. Qué interesante Morelos, vamos a leer más sobre Morelos, ¿no? Esa es la idea de esta colección en su ámbito, digamos, en su pata histórica, ¿no? Bueno, la colección tiene literatura, teatro, periodismo, historia, pero en la parte histórica es esto, acercarse a estos personajes para despertar curiosidad, para que salga el lector con más preguntas que respuestas. Entre más preguntas, mejor. Más claro, que respuestas. Yo creo que siempre hay que estar cuestionando la historia, porque al final la historia es interpretación. Y efectivamente, o sea, uno puede leer a Castillo Ledón, o puede a Heriberto Frías, o a los grandes historiadores, o a los divulgadores como yo, y al final lo que nosotros presentamos, cada uno es una interpretación. No hay una verdad histórica. La historia es reconstrucción. La historia es, y entonces a partir de esa reconstrucción, cada autor va dando una interpretación, por eso hay que estar leyendo las distintas versiones. Ahorita, por ejemplo, hay una muy buena biografía que yo creo que sería ese salto casi de un siglo desde Hidalgo, la vida del héroe de Castillo Ledón, saltaríamos prácticamente a una gran biografía que salió hace algunos años, que es la de Carlos Herrejón. Entonces, fíjate, cada generación le toca reinterpretar, le toca volver a investigar, le toca quizá ampliar las investigaciones para dar una visión distinta, quizá generacional también, de lo que fueron esos movimientos. Pero a mí me gusta mucho la selección de los textos porque, bueno, desde luego la Noche del Grito es algo totalmente mítico, ¿no? Contado y narrado por Castillo Ledón se hace absolutamente emocionante, pero ahí está la génesis de esta ceremonia que es tan importante para nosotros año con año y que incluso, independientemente de que el año pasado no haya habido gente en el Zócalo, el presidente no canceló la ceremonia porque es parte ya de la identidad mexicana. O sea, no es una ceremonia caprichosa,
es un asunto totalmente de una tradición histórica que viene prácticamente desde esa noche del 15 al 16, la madrugada del 15 al 16 de septiembre de 1810. Entonces, yo creo que así, en primera instancia, acercarse a Castillo Ledón con la Noche del Grito me parece extraordinario. Y en el caso de Heriberto Frías y de Morelos, aquí podemos decir que lo primero que te encuentras en ese volumen del sitio de Cuautla es al propio Morelos, que curiosamente, y atando pues, toda esta concatenación de hechos, a quien le lee por primera vez los sentimientos de la nación es a su secretario particular, que va a ser el joven Andrés Quintana Andrés Roo. Quintana Roo. Exactamente, entonces esa noche previa a la instalación del Congreso, que es septiembre de 1813, donde va a leer los sentimientos de la nación por primera vez, se los lee a él y queda conmovido totalmente. Entonces, a mí me gusta mucho que junto a la narración de otro hecho increíble, que es como el sitio de Cuautla, en términos militares, generalmente dicen que plaza sitiada, plaza tomada, pues Morelos logra romper el sitio y se vuelve también una epopeya en la historia de México que bien ganada, pero tener a la mano como los sentimientos, porque muchas veces uno habla, no, pues sí, los sentimientos de la nación, pero no sabemos a ciencia cierta qué dicen. Aquí los puedes tener en el mismo volumen, leer los 23 puntos, que hay cosas muy interesantes, como por ejemplo ahí ya Morelos establece como oficial la celebración del inicio de la independencia para el día 16, establece también el Día de la Virgen, que seguirá siendo una tradición desde la época virreinal y que va a trascender al virreinato, va a llegar a la República y sigue viva, habla de la división de poderes, habla de la desaparición de la tortura, es decir, si uno quisiera hoy en día pasar el checklist, valga la expresión, o simplemente ver qué de lo que se decía en ese documento de 1813 se ha logrado hoy en día, yo creo que todavía le debemos mucho y tenemos que trabajar muy duro para cumplir con todos los sentimientos de la nación, pero ahí ya los tenemos. Y lo de Cuautla te digo que es increíble. Fue tan importante, fíjate, y ahorita me acuerdo de una anécdota, lo del sitio de Cuautla, que prácticamente 10 años después, estamos hablando como de 1822 o 1823, el Cabildo de Cuautla, ya con la consumación de la independencia, reunió a los sobrevivientes que habían participado en el sitio de Cuautla, y yo invito a la gente ahora que nos desconfinen, ahora que los semáforos empiecen a estar cuando menos en amarillo o en naranja o ya en verde, se den una vuelta por Cuautla porque 10 años después del sitio sucedió una cosa muy curiosa. Juntan a los sobrevivientes y entonces entre ellos van diciendo, no, pues aquí estaba la defensa del agua, aquí estaba, entró el capitán Boyaz y le cortaron la cabeza, aquí estaba el puesto de medicina de una mujer que la llamaban la humana costeña. Y entonces las calles del centro histórico antiguo de Cuautla se llaman con el hecho histórico que sucedió ahí. Hay una calle, imagínate, que se llama la calle del Capitán Boyaz sin cabeza, que es maravillosa, ¿no? Maravilloso. Otra, la de los inhumanos Yedras, que eran unos realistas muy sangrientos. Está desde luego la defensa del agua, que era el lugar donde había una posición para defender que no se les fuera a cortar los suministros de agua. La de la humana costeña, que era una mujer que atendía a los heridos. Y así fueron reconstruyendo a partir de la nomenclatura de las calles del centro histórico de Cuautla, lo que fue el sitio. Y hoy tú vas y así se llaman las calles. Obvio, ya seguramente tendrá Poniente 7, pero abajo, antes llamada, la Angustias de Calleja, había una calle, porque al parecer ahí Calleja pues estaba maldiciendo a Morelos porque no podía tomarle la ciudad de Cuautla, ¿no? Entonces, para como lo cuenta Heriberto Frías en sus episodios históricos, de donde es tomado este pasaje del sitio de Cuautla, realmente también es un libro pequeño, trepidante, pero es al mismo tiempo, como dices, una invitación a seguir leyendo. No, y este libro en particular, este Vientos del Pueblo, lo que pretendimos hacer fue tomar los dos momentos más brillantes de la carrera, de la fulgurante carrera de Morelos. Siempre se habla de Morelos como el gran estratega, como el gran pensador, como el gran... Y sus dos momentos más brillantes, a mi parecer, son precisamente el rompimiento del sitio de Cuautla como militar, es un momento brillante militarmente, y el otro momento es la gestación, la creación de este documento, que después se volvió mítico, como algunos lo consideran
base después de la Constitución del 24. En realidad, investigaciones más recientes demuestran que estuvo perdido, muy perdido, que estuvo guardado entre las cajas que Calleja le capturó a Morelos. En una de esas Morelos está escapando y Calleja lo cerca. Morelos logra escapar ya cuando está siendo escolta de los congresistas, ¿no? Y se queda con su impedimenta, con sus baúles, con un cuadro, con su casaca, con papeles, entre ellos los sentimientos de la nación. Y esos se quedan guardados en España, pues casi 100 años hasta el centenario, cuando para las fiestas del centenario se regresan y entonces se pueden recuperar físicamente los sentimientos de la nación, pero siempre quedó como un documento fundacional de la política mexicana. Esta idea de la supresión de las castas, la idea de la abolición de la esclavitud, estas ideas que quedan ahí como siempre volando, suspendidas, y que se consideran pues como antecedente directo de las constituciones en México. Entonces son estos dos momentos brillantes, verdaderamente brillantes en la carrera de Morelos, considerado por muchos como el mayor estratega que ha dado nuestra historia, por otros no, es una discusión, como dices, la historia todo es discusión y eso es parte del encanto, pero la estatura de Morelos no está puesta en duda casi por nadie, ¿no? Sí, no, yo creo que ahí sí, fíjate, por ahí hay una cita, me parece que en el Laberinto de la Soledad, donde Octavio Paz dice que hay tres personajes que son como, que no son cuestionados ni cuestionables en México. Uno es Cuauhtémoc, el otro es Morelos, y uno tercero Zapata, fíjate, bueno, ahí me imagino que tiene que ver mucho porque su abuelo, que fue zapatista y demás. Claro. Pero cuando menos con Morelos, yo coincido totalmente. O sea, un hombre de pueblo totalmente que llega a la vocación religiosa porque le ofrecen una capellanía que era un ahorro que se le daba, digamos, un pariente rico ponía un ahorro que se llamaba capellanía y alguno de su familia que fuera sacerdote se le daba ese dinero. Entonces, de pronto le dio a Morelos la vocación, se hace sacerdote, tiene contacto con el pueblo muy bien en los diversos curatos, y acuérdate, es tal su humildad que cuando se entrevista con Hidalgo, y que seguramente amigos y amigas, si leen completo a Castillo Ledón, después de haber leído nada más esto del 15 de septiembre, ahí viene toda esta historia porque es muy interesante. Morelos se encuentra en Charo Indaparapeo con Hidalgo, pero la idea de Morelos no es ser general, ni armar una guerrilla, ni nada. Su idea es ser el capellán del ejército de Hidalgo, es decir, el sacerdote que dé la extremaunción, que dé de comulgar, que haga las confesiones ahí. A Hidalgo ya le había visto arrestos y le dice, no, discúlpenme ustedes, José María, pero se me regresa al sur de la Nueva España y su misión es insurreccionar toda esa región. Y pues él se regresa y la verdad creo que fue muy buena estratega y sobre todo porque no tiene ese tipo de guerra como la de Hidalgo, masiva, multitudinaria, que de pronto es más caos que orden, y en cambio él con la guerrilla todo lo va haciendo muy, muy ordenadamente, pero yo creo que donde realmente es lo que le diferencia, porque como dice, se puede poner mucho en juego sus dotes militares, porque cómo termina al final vencido y demás, pero la idea de la nación, imagínate, la idea de nación. Muy moderna, división de poderes. Por supuesto. Prácticamente en el documento de los sentimientos de la nación está ahí contenido ya derechos humanos, aunque no se hablaran propiamente como se conocen hoy en día. Y plantea lo que una idea de república, de representación, es decir, respeto a la propiedad, un montón de cosas. Muy completo para haber sido tan temprano en el movimiento de independencia, y ya con la idea además muy clara de la independencia absoluta de la Nueva España, de la metrópoli o de España. Sí, y bueno, eso que dices tú, tiene una idea de nación muy, muy, muy terminada. Pierde, digo, o sea, la nación que triunfa después, la revolución que triunfa, no es la de Morelos. Claro. Morelos pierde la guerra, pero logra poner en jaque al poder virreinal.
logra poner en jaque de verdad, no solo amenazado por esta oleada de la que ahorita regresamos a hablar de Hidalgo, que también merece, sino con una campaña, con campañas organizadas, con campañas con sentido, con estrategia global militar bien definida, y que después él va perdiendo el control de esa estrategia. Cuando él mismo, con esta humildad que mencionas, que es algo para mencionar muchísimo, él mismo se pone a sí mismo en un lugar subalterno con respecto al Congreso, deja de tener el control sobre la estrategia general y se vuelve una especie de escolta solo del Congreso. Y ahí empieza el declive militar rotundo, que termina pues, con la captura, con la derrota y y con el fusilamiento. Pero efectivamente, Hidalgo lo único que le dice cuando se juntan Hidalgo y Morelos es vaya y levante el sur. Exactamente. Y Morelos va y levanta el sur sin nada más que la voz de Hidalgo, bueno, que para ese entonces no era algo menor. El arrastre que tenía Hidalgo también era impresionante, pero el que organiza toda la guerra de independencia después del primer gran estallido, pues es Morelos. Y el que forma a los grandes capitanes de la guerra de independencia, o sea, estamos pensando en Guerrero, Matamoros, Los Galeana. Guadalupe Victoria, los Galeana, los Bravo, es Morelos, es Morelos. Entonces, personaje de una estatura incuestionable. Bueno, qué bueno que mencionas lo de los personajes, porque nada más de su ejército de insurgente, 3 presidentes, Guerrero, Victoria y Bravo. Y Bravo. ¿Sí? Ajá. Entonces, sí, verdaderamente ahí hay nuevamente se rodea de una generación muy interesante de hombres, todos los que mencionas, Matamoros, los hermanos Galeana, los Bravo, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, más los intelectuales como Andrés Quintana Roo, como Carlos María de Bustamante, ahí tiene verdaderamente toda una generación que luego se va a incorporar desde luego a la independencia, sobre todo los que sobreviven desde luego a la consumación, que como bien dices, nada tiene que ver con lo que habían pensado Hidalgo, ¿no? Pero particularmente Morelos, y sin embargo son los que le van a ir dando forma a que después lleguemos a la República en 1824. Sí, por supuesto, el que finalmente logra la abolición de la esclavitud es un hombre al que Morelos le dice exactamente lo mismo que Hidalgo le dice a él, ¿no? Cuando le dice, llega un momento en que Morelos le dice a Guerrero, vaya y levante el sur, y se va también, igual que Morelos, con un par de hombres, un par de ayudantes a levantar el sur y mantiene el sur en pie de guerra, y finalmente él es el que logra la abolición oficial de la esclavitud en México, ¿no? Oye, y se me olvida, otro más que también fue presidente, fíjate, del campamento de Morelos, no me había puesto a pensar en eso, también sale Juan Álvarez. Juan Álvarez. Además, no solamente va a ser el fundador del estado de Guerrero, el primer gobernador, sino también lo interesante es que va a ser el hombre que junto con Florencio Villarreal e Ignacio Comonfort derroquen definitivamente a Santana, ¿no? Y o sea, es la gran figura de los liberales, digamos, es como el patriarca de los liberales, la gran figura después de esta generación, es como el veterano de la generación de liberales, que después será fundamental en la historia de México. Oye, pero me gustaría que platicáramos un poquito del tercer Vientos del Pueblo, que solo lo hemos mencionado, muy de paso, la noche del 15, la madrugada del 16. A mí me parece, ya lo decías hace rato, pero me parece que es la noche más simbólica en la historia de México. La noche que en simbolismo es más importante para nuestra historia. Independientemente de estas discusiones de si hubo grito, no hubo grito, claro, qué dijo, qué no dijo, qué pudo haber pasado realmente, se ha convertido verdaderamente del momento simbólico, evidentemente como todos, en el momento fundacional de la nación mexicana. ¿Sabes no sé qué opinas tú? No, absolutamente de acuerdo. O sea, porque vamos, propiamente la ceremonia que nosotros conocemos como el grito es establecida hasta la época de Porfirio Díaz cuando decide traer la campana de Dolores a la Ciudad de México. Es 1896. Es un mito inventado totalmente que él cambia la celebración del 16 al 15 para celebrar su cumpleaños. Esto ya está totalmente rebasado.
La independencia se celebraba siempre la noche del 15 y el 16, así los 2 días, más o menos desde la década de 1830, es decir, Porfirio Díaz era un bebé. Entonces ya olvidemos de eso. Lo que sí es la idea del presidente saliendo al balcón a tocar la campana, sí es de Porfirio Díaz de ese año del 96. Pero independientemente de esa ceremonia del grito, creo que lo interesante de la noche que podemos leer aquí con Castillo Ledón, perdón, es, ahí te puedes dar cuenta cómo una duda, un instante, un momento puede cambiar totalmente la historia la historia de la humanidad. Claro. En este caso, la historia de México. ¿Por qué? Porque hemos mencionado con lo de Morelos que la idea que tenían ellos de independencia no tenía nada que ver con la consumación. Y acuérdense, antes de que inicie la independencia, quienes quieren la independencia o lo están organizando son los criollos. ¿Qué criollos? Claro. Allende, José Ortiz de Domínguez, Aldama, capitanes que estaban en la milicia novohispana y que estaban muy a disgusto con la situación. Entonces, esa idea de independencia a la que se suma Hidalgo, porque Hidalgo no es el conspirador principal, esa idea de independencia checa más con cómo la consigue Iturbide. Por supuesto. Pero a lo que voy con esos momentos de duda que pueden cambiar todo es esa noche, y eso lo va contando muy bien Castillo Ledón, porque además es muy emocionante, que llega Pérez a decirle a Aldama que los han descubierto, entonces Aldama corre hasta Dolores, Dolores en Guanajuato, hoy se llama Dolores Hidalgo, pero es Dolores en Guanajuato, donde está Hidalgo con Allende, planeando un levantamiento que debe de ser para el mes de octubre. Cuando llega Aldama y les dice, nos descubrieron, lo interesante es que, fíjate cómo el carácter personal, todo puede cambiar, o sea, la historia es tan caprichosa y por eso yo creo que es tan apasionante analizarla, estudiarla, cuestionarla, porque en un momento dado lo que sucede es que cuando les dicen, nos descubrieron, Allende se echa para atrás, no obstante que él había sido el gran orquestador y conspirador. Dice, no, pues vamos a dispersarnos y nos vemos en unas semanas para ver cómo le hacemos. Y quien da el paso adelante y dice, no, es momento de ir a coger gachupines, es Hidalgo. Esa duda de Allende y ese arrojo de Hidalgo cambió totalmente la independencia, o más bien la composición ideológica y social de la independencia. ¿Por qué? Porque el movimiento de Allende era criollo, iba a levantar a las milicias criollas, a tomar a las autoridades españolas y se acabó. Hidalgo, que no tiene contacto con las milicias criollas, ni ha conspirado con otros criollos para hacer un golpe de criollos, ¿a quién recurre? Al pueblo, porque era al pueblo que a él lo seguían por ser sacerdote y porque era muy querido como sacerdote. No. Esa duda cambió la historia y por eso creo que es también un momento fundacional. No, y esta idea de, había un disgusto muy justificado de los criollos por ciertas injusticias en los grandes puestos y demás, pero había una gran desigualdad que estaba como oculta. Yo uso mucho el ejemplo como esta leche bronca de antes de los pueblos que está hirviendo y hay una capa de nata y parece que no se mueve nada, nada se mueve, pero de repente una burbuja rompe esa capa de nata y la leche sube hasta desbordarse. Claro. Esa burbuja que permite que haya un levantamiento popular que no estaba contemplado por nadie, ni por Hidalgo, ni por Allende, esa burbuja es el grito de Dolores, o es ese momento que hemos llamado simbólicamente el grito de Dolores, la noche del 15. Esa gran desigualdad, ese gran descontento, esos siglos de injusticia que están en una calma aparentemente absoluta y que de repente hierve la leche y se desborda la olla, lo permite la noche del 15. Y se desborda. ¿Y qué pasa con la leche cuando se desborda? Pues se cae y se quema, o sea, no llega a nada, o sea, si no le apagas, que es un poco lo que pasó también, o sea, es un movimiento explosivo y que dura unos cuantos meses y después se acaba. Porque es eso mismo, es este estallamiento popular, pero que brinda la independencia de un carácter popular que no perderá nunca más. Y que cuando Iturbide tiene que consuma la independencia, tiene que considerar a esta ala popular, encarnada en Guerrero en ese momento, y en Victoria y en otros, pero que esa chance, esa irrupción
de las masas populares a la historia se da justamente con esta noche tan simbólica y que a mí me encanta que festejemos y que bueno, que todo el mundo festeja y que se festeja desde el siglo XIX. El propio Maximiliano va a Dolores a festejarlo, ¿no? Así es. Con un intento de legitimar su trono espurio o su Sí, trono bueno, sale impuesto. desde el balcón de la casa de Hidalgo en una cosa totalmente, yo no sé cómo pronunciaban para esos momentos Hidalgo, o si ya sabía más o menos masticar, porque él llega en mayo y esta gira es en septiembre de 1864, Así pero es. evidentemente él es el primer gobernante que va a Dolores a festejar el inicio de la independencia. Al mismo tiempo está Juárez en la Noria Pedriceña, ahí en el desierto de Durango, también conmemorando en una ceremonia muy íntima, pero se convirtió en el gran símbolo creo que uno de los íconos por encima de cualquier bandera partidista o gobierno. El grito es como algo que identifica a la sociedad mexicana, Por a los supuesto. mexicanos de antes, de hace prácticamente más de 200 años, y a los de ahora, ¿no? Porque además la primera celebración de independencia se dio en 1812 con 12. Ignacio Rayón. Así es. Entonces, si es algo que tan arraigado como quizá podría ser lo del festejo de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. Así es. Así, y esta parte que te menciono, que para mí es fundamental, permite entrar al ejército popular y se queda en el imaginario para siempre que la independencia es algo popular. Quizá lo que se consigue después no es eso, pero se queda ahí la semilla, se queda ahí que el pueblo, el mestizo, el indio, el negro, el esclavo, puede ser actor histórico fundamental. Y yo creo que, fíjate, yo no había reparado en esto que mencionas, Luis, y me parece que es muy importante. Efectivamente, es cierto, la independencia que consuma Iturbide no es la que quería popularmente Hidalgo, ya una vez que toma el mando del movimiento, o Morelos. Pero sí, Iturbide no pudo desdeñar ya el elemento popular, el elemento de la gran masa del pueblo, que es la que siempre ha sido sobajada, humillada, explotada. Y creo que eso es muy importante porque al final convierte al gran pueblo mexicano en un protagonista para los años siguientes en distintas circunstancias y movimientos sociales. Sí, se vuelve un actor fundamental, algo que no puede despreciarse y que 100 años después vuelve a estallar y vuelve a ser un actor fundamental. Pero antes de eso, no era un actor fundamental, no era considerable, no era No, considerar. los Había criollos no lo habían pequeños, considerado. nunca lo habían considerado y las revueltas de indios eran aisladas. No, bueno, digamos, la guerra de castas fue muy importante, pero era regional, aislada y muy específica. Este estallido popular, esta puerta que abre Hidalgo, es una puerta que difícilmente se vuelve a cerrar, aunque sea derrotado, aunque sea un Claro. movimiento derrotado, y creo que eso es lo que celebramos, y por eso el padre de la patria es Hidalgo y no Iturbide, ¿no? Para Efectivamente. muchos, digamos, esta discusión medio estéril de los padres o no padres, Es pero el día que absolutamente estéril. Sí. celebramos es el 15 y el 16 porque es profundamente simbólico, porque es épico, como lo menciona Castillo Ledón, ¿no? No, claro, mira, se le atribuye esta frase a Edmundo Gorman, la de que Hidalgo hirió de muerte al virreinato, y así fue. O Así fue. sea, nos gusta mucho generalmente en la historia, sobre todo en el uso ya político de la historia, utilizar las frases, los personajes y demás. Creo que se vale, desde luego, y no pasa absolutamente nada, porque siempre habrá una academia e historiadores para estar debatiendo ya en términos estrictamente históricos. Pero hablar de que si es el padre de la patria, el siervo de la nación, también son elementos que generan identidad. Por supuesto. Y no pasa absolutamente nada que los tengamos o que hablemos. Yo creo que lo que vale la pena es que reconozcamos a cada quien en su momento y sobre todo tratemos de entender con estos tres libros, con estos tres personajes, a esos personajes en su contexto. Porque lo que sí creo que no debemos de permitirnos es sacarlos del contexto para tratar de explicarlos con nuestros valores actuales. No, hay que pensar un poquito, ser empáticos con sus circunstancias, con la época, con el momento, y creo que eso nos va a permitir tener una claridad mayor acerca de cómo interpretar la historia y cómo reconocerla, ¿no? Bueno, pues sí, pues querido Alejandro, ya estamos en tiempo.
Por supuesto que este tema nos da para charlar y charlar y Bueno, charlar, pero nos quedamos con esa última reflexión, acercarnos a estos tres personajes fundamentales para nuestra historia, tratar de entenderlos y que estos tres libros sean un primer acercamiento, un primer coqueteo, un primer conocimiento para, para conocer a estos tres personajes, los tres fundamentales para entender el México de entonces y el México de ahora. Muchas gracias, Alejandro. así es, Luis. Te agradezco mucho la invitación, tanto para escribir como para estar en esta mesa. Ojalá puedas organizar a través del fondo, ahí platicando con Paco, pues unas charlas de este tipo hablemos de lo que fue la consumación de la independencia para septiembre. Y pues desde luego yo invito a todos los lectores y lectoras que nos siguieron en esta presentación que se acerquen a la colección Vientos del Pueblo. No se van a arrepentir, es una manera muy agradable, sencilla, amena y entretenida de conocer la historia con plumas de distintas épocas y distintos temas. Esto es la divulgación de la historia. La academia tiene sus libros que luego pueden consultar, pero esta es la primera aproximación. Vientos del Pueblo es una colección para acercarse por primera vez a temas, a personajes, a hechos. Así que pues, yo se la recomiendo ampliamente y digo, y además Leona Vicario más se lo recomiendo porque es de mi autoría y la verdad quedó padre, quedó padrísimo. Oye, Luis, antes de irnos, hay que agradecerles a tus ilustradores, a los Sí, por moleros que supuesto. han hecho trabajo con estas obras, porque verdaderamente quedan padrísimos. Sí, por supuesto. Vientos del Pueblo es una colección ilustrada y la ilustración es otra lectura, una interpretación que dan estos ilustradores que además son grandes lectores. En este caso, Rapé y Daniel Silva son grandes lectores y los dos son apasionados de estos personajes, que ese es como uno de los requisitos para ilustrar un Vientos del Pueblo, que sea un texto que les guste, que les apasione y que aporten algo más a la lectura. Pues ya lo saben, queridos lectores, Vientos del Pueblo, Sentimientos de la Nación, La Noche del 15 y Leona Vicario. Muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias. y en la medida de lo posible, síganse quedando en casa leyendo. Exacto. Y cuídense.